Hola, el Señor te bendiga. Buenos días. Estamos comenzando un día de estudio y sí, es mi cumpleaños y me estoy sintiendo muy amado por cada uno de ustedes. El Señor los bendiga. De verdad que se siente muy bien eh, saber que están ahí del otro lado y aunque en estos tiempos nos han separado por cuestión de la peste, pues es precioso saber que aunque estemos separados, estaremos juntos. El Señor los bendiga mucho. Muchas gracias por los que han mandado invitaciones, perdón, felicitaciones. Y sin más preámbulo, vamos a orar para comenzar el estudio. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por esta mañana preciosa de estar en tu presencia. Gracias por el regalo hermoso de la vida, Señor, y de poder tener la libertad de adorar tu nombre y de estudiar tu palabra. Señor, en esta mañana te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor. Te pedimos que, Señor, te hagas real en nuestros corazones y que nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea, Señor, en este momento tomado por tu espíritu y sea guardado irreprensible. Mi Padre, gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, saben que estamos estudiando Éxodo y nos toca el capítulo 40. Y acuérdense, en los últimos capítulos hemos visto el tabernáculo y cómo fue hecho y cómo fue y de qué material. Y vimos que todo muestra, todo apunta a la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y ahora, cerrando el estudio de Éxodo, vamos a ver tres cosas respecto del tabernáculo. Y la primera cosa es que el tabernáculo fue levantado por orden de Jehová. Fue levantado por orden de Dios. No fue que se le ocurrió un día al hombre y dijeron, no, tenemos que hacer un tabernáculo. No, de hecho, si tú miras la historia de Israel, aún después de que tuvieron el tabernáculo, ellos ignoraron al Señor, no le dieron el lugar que él merecía. Pero el tabernáculo fue levantado por orden de Jehová. A pesar de la actitud del hombre, Dios siempre, siempre busca la manera de relacionarse con el hombre. Si tú no eres creyente y por alguna casualidad estás viendo este estudio, tú tienes que saber que Dios está preocupado por ti. Dios quiere relacionarse contigo. Dios está buscando y la manera como Él te busca es ofreciéndote la salvación que el Señor Jesucristo, su Hijo, conquistó para ti y para mí. Entonces, en segunda instancia vamos a ver que la manera como fue levantado el tabernáculo. Y es súper interesante porque la manera como fue levantado el tabernáculo habla de lo que Dios hace en nuestra vida. Y también vamos a ver cómo el tabernáculo fue ungido completamente. Y también como resultado de esto vamos a encontrar o vamos a descubrir que la presencia de Jehová se aseguró luego de que todo estuvo como, según y conforme Dios lo estableció. Vamos a la palabra. Dice así: luego Jehová habló a Moisés, diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y pondrás en él el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a
todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Hermanos amados, qué hermosa que es esta porción de la palabra y qué preciosa manera de mostrar el éxito de un creyente. Si usted está anotando, ponga Jehová, Moisés levantó el tabernáculo por orden de Jehová. Fue levantado por orden de Jehová. Ahora, quiero que mire una cosa. La iniciativa nunca fue de ellos. La iniciativa fue de Dios. ¿Quién buscó a Israel para ser su pueblo? Dios. Dios los buscó en Abraham. ¿Y quién miró a Israel para que sea su pueblo? Dios. ¿Quién pulió a Israel en el tiempo de cautiverio? Dios. ¿Quién preparó los corazones? Dios. ¿Quién los sacó con mano poderosa? Dios. ¿Quién está instaurando la manera como ellos se van a reunir con Él? Dios. ¿Por qué? Porque Dios amó de tal manera al mundo. Y le digo esto porque Israel era una muestra de lo que sería la iglesia o de la obra que el Señor haría en la iglesia. Israel es el pueblo escogido según lo material, pero la iglesia es el pueblo escogido según lo espiritual. Solo que lo material es una sombra, apunta, es un tipo de lo que sucede en lo espiritual. Y usted mirará, escogidos desde antes de existir. Todavía estaban en los lomos, Isaac estaba en los lomos de Abraham, y Dios lo escogió a Abraham. Y a partir de ahí, Dios se preocupó por aumentar la genealogía de Abraham, por hacer que haya un hijo de la promesa. Abraham perturbó y finalmente, estorbando el plan de Dios con sus actitudes humanas, Abraham, no obstante, Dios permaneció fiel. Y permaneció fiel el tiempo del cautiverio, los cuidó, los trataron de una manera. Cuando fue el tiempo de Dios, entonces Dios hizo que los aflijan, empezaron a afligirlos. Cuando los afligieron, salieron hacia el desierto. En el desierto Dios obró maravillas y ahí les instruyó a hacer el tabernáculo. Ahora, fíjese que ahora que Moisés ejecute la orden, vamos a ver cómo Moisés se preocupó de cuidar todos los detalles. Entonces fue levantado por orden de Jehová, y voy a poner aquí, Dios tomó la iniciativa de estar en medio de ellos a través del tabernáculo. Pero quiero que se fijen en esto, aunque Dios tomó la iniciativa, Dios establece parámetros de unidad con Él. Dios establece parámetros de relacionamiento con Él. Y esto lo podemos notar en las órdenes que Él da, ¿verdad? Dios establece parámetros para relacionarse con Él. Además de eso, todo debe hacerse como, según y conforme Él manda y establece. Acuérdese de esto, usted quiere tener éxito en la vida cristiana, y me refiero a éxito en su relación con Dios. Usted quiere que su relación con Dios sea verdadera, genuina. Usted quiere que su relación con Dios no sea un blef. Entonces usted necesita relacionarse con Dios no a la manera suya. Esa no sirve. Dios no está interesado en relacionarse con hombres orgullosos, vanidosos, engreídos, que no, yo tengo mi propia relación con Él. No, no cometa ese error. En algún tiempo de mi vida yo lo cometí cuando era joven, y hoy me arrepiento. Si tan solo yo hubiera oído, si tan solo yo hubiera tenido la sabiduría de oír al Señor cuando estaba
adolescente, porque yo me aparté a los 16 años. En realidad lo conocía de oídas y pues me aparté. A los 16 años comencé a apartarme cuando empecé a tocar profesionalmente y eso fue complicado. Bueno, el asunto es que, hermanos, ¿saben? No tengan la actitud de relacionarse con Dios a su manera, a la manera de ustedes. Busquen relacionarse con, porque el Dios verdadero tiene un verdadero modo de relacionarse con Él. Y en ese tiempo Él estableció el tabernáculo como punto de reunión, como punto donde Él pondría su gloria, como punto donde Él mostraría su grandeza y su poder y mostraría que Él estaba en medio de ellos. Lo que me gusta mucho es que, y esto sí es, lo quiero poner antes de ir a la otra parte, es que lo quiero aclarar. Moisés obedeció. Un primer parámetro es hacer las cosas como Dios quiere. Un segundo parámetro es nuestra relación con Dios se basa en la obediencia. Mire lo que dice en el versículo 17. Así en el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio, lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio. Y puso primero el lugar santísimo, ¿verdad? Luego dice, puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés, perdón. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Mis hermanos amados, en una segunda instancia quiero mostrarte que Moisés en todo tiempo hizo como Dios le mandó. Y vuelvo a ser enfático en esto, la relación con Dios siempre debe ser como Él manda. La relación con Dios no puede ser a mi manera, no es a mi manera. Yo no establezco los parámetros de reunión con Dios. Aunque Él me buscó, aunque Él lo hizo, aunque Él me tomó de donde yo no lo buscaba, yo no estaba preocupado por Él. Pero Él me tomó y la manera como yo tengo que hacerlo es a la manera de Él, del modo que Él lo establece. No, no debe infatuarme, no debe infatuarme el que no, pues es que a mí Dios me buscó. No, eso debe hacerme humilde. Si un Dios todopoderoso me busca, yo no doy la talla, no tengo la suficiente sabiduría, no tengo la suficiente santidad, no tengo. El único Dios que hay en el universo me buscó. Entonces la actitud del hombre debe ser de una completa rendición de vida al Señor. Y eso es lo que podemos percibir en lo que mostraba el tabernáculo. Fíjate que levantaron el tabernáculo de adentro hacia afuera. El tabernáculo fue levantado de adentro para afuera. Y lo primero que Dios hace en tu vida y en la mía es trabajar en nuestros corazones. Lo primero que Dios hace, trabaja en nuestros corazones. Entonces, fíjate que todo lo de afuera puede estar desordenado, pero Dios lo primero que hace es trabaja en nuestro corazón. Voy a poner aquí, perdón, el lugar santísimo. Que representa el corazón.
del hombre fue levantado en primera instancia. Lo primero que hizo. Lo primero que debe haber en la vida de una persona es un cambio interior, un cambio de adentro para afuera. Y eso es lo que Dios hace. El tabernáculo fue levantado de adentro para afuera. De adentro para afuera. Ahora, Dios transforma primero el corazón, luego transforma las demás áreas y luego comienza a hacerse notorio externamente que el hombre ha sido de verdad transformado en un tabernáculo de Dios. Porque este tabernáculo apuntaba a ti y a mí, a nosotros, a la obra que Dios haría. Ahora, el lugar santísimo que representa el corazón del hombre fue levantado a primera instancia. Luego, el lugar santo, que representa la actitud que debe tener quien se acerca a Dios. Mira, si tu corazón y el mío han sido transformados, si nuestros corazones han sido cambiados por Dios, entonces lo primero que va a acontecer es que algo nos inquieta en el corazón. Necesitamos buscar al Dios vivo, necesitamos buscar al Dios todopoderoso. Tenemos una necesidad de Dios. De repente, quienes no queríamos ni saber de Dios, empezamos a tener una necesidad de Dios. Y eso es producto de lo que ha acontecido en el lugar santísimo. Eso es producto de lo que Dios ha hecho. Viene el Espíritu Santo, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, e inmediatamente nuestros corazones tienen necesidad de Dios. Es como dice en el Salmo, mi alma tiene sed de ti. Es como dice en el Salmo, un abismo llama a otro abismo. Señor, ni entiendo mi vida, mi corazón es un abismo. Y este abismo necesita de ti, que eres un abismo mayor. No te entiendo, Señor, pero te necesito. No te entiendo, pero te busco. No te entiendo, pero tengo en mi corazón la necesidad de relacionarme con un Dios al que no entiendo. Eso pasa, eso es lo primero que pasa. Y de repente Dios establece el parámetro. Acuérdate lo que había en el lugar santísimo, había, en el lugar santo. Los panes de la proposición, el incienso. Interesante que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y en el arca del pacto estaba, había el propiciatorio en la parte de encima. Propiciatorio. Y dentro, por debajo de ese propiciatorio que tenían los querubines, lo estudiamos, ya te acuerdas que lo hemos estudiado. Bueno, por debajo, dentro, habían la vara de Aarón que reverdeció, había el maná y había el maná, la vara de Aarón. No me acuerdo qué más, pero son tres cosas que simbolizan el pecado del hombre encerrados en el arca de la presencia del Señor. Eso quería decir, Dios mismo toma tu pecado y lo esconde debajo del mar o debajo de la tierra y nunca más se acuerda de él. Ese pecado está cubierto constantemente por la propiciación conquistada por el Señor Jesucristo en el propiciatorio del Gólgota, allá cuando murió en la cruz del Calvario. Todo esto apuntaba a Cristo, a ti y a mí. Bueno, otro asunto. En el lugar santo estaba la actitud que debía tener el hombre, debía acercarse en la actitud correcta y rendirle culto al Señor, pero antes de rendirle culto tenía que orar, tenía que entender su condición. Estaban los panes de la proposición, estaba el altar de incienso y había una representación gloriosa del Espíritu Santo y de la iglesia. Había un candelabro de siete brazos y en ese candelabro de 7 brazos, que significa la perfección, estaba la iglesia y ahí habían 7 lamparitas que representan los 7 espíritus de Dios y esas 7 lamparitas eran encendidas con aceite. Otro asunto, en el lugar santísimo y en el lugar santo, todo estaba impregnado, había sido rociado
con aceite de la unción, que significa la presencia del Espíritu Santo. Y hermano amado, quiero que veas esto. El Señor empieza a trabajar de adentro para afuera, trabaja en lo profundo de nuestro corazón. Nos volcamos a buscar porque el Espíritu Santo pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. Empezamos a buscar al Señor en oración, en arrepentimiento, en búsqueda constante, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando empezamos a buscarle y nos acercamos a Él, descubrimos una necesidad de ser limpios, porque descubrimos nuestra perversión y nuestro pecado. Fíjate que saliendo de ahí estaba el lavacro. Y en realidad, para poder llegar al lugar santísimo, tenías que entrar por la puerta, ¿verdad? Pero te lo echo de adentro hacia afuera porque es la manera como fue construido. El lugar santísimo, el lugar santo, está encerrado, tapado, etcétera, etcétera. Sales de la puerta del lugar santo y te encuentras ahí con el mar de bronce, se llamaba, era un lavacro, era un lavabo hecho de bronce que se tomó de los espejos de las mujeres y estaba lleno de agua, y ahí era donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo para poder entrar al lugar santísimo. No obstante, el sacerdote no podía entrar hasta ahí si antes no había sacrificado animales y se derramaba sangre. Había un altar de bronce y en ese altar de bronce se derramaba sangre. Entonces fue hecho de ese modo. Pongamos el lugar santísimo, luego el lugar santo, luego pongamos el atrio donde está el altar de bronce. ¿Por qué te muestro todo esto? Porque es la manera como Dios trabaja. Ahora, la manera como Dios trabaja se hace notoria en la manera como tú lo buscas. Y ahí sí podemos ver que es de afuera para adentro. Voy a poner aquí, para seguir la secuencia, luego estaba el mar de bronce y el altar de bronce. Acuérdate, el mar de bronce y el altar de bronce significan, el bronce significa juicio de Dios, juicio de Dios. Había un juicio de Dios. Entonces, el hombre estaba bajo juicio de Dios y tenía que haber derramamiento de sangre para que el hombre pueda ser salvo. Entonces, piensa en esto. Desde que el hombre nace está bajo juicio. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Y entonces desde que el hombre nace está bajo juicio. La única manera de poder entrar al lugar santísimo, es decir, de acercarse a Dios, es a través del altar de bronce. Pero ya tú y yo no sacrificamos animales. Esto todo apuntaba al sacrificio de Cristo. Y entonces ahora nosotros tenemos el sacrificio glorioso y perfecto del Señor Jesucristo entregado una vez y para siempre. Y entonces, ¿cómo se hace real la salvación en nosotros ahora, hoy en día? Dios toca nuestros corazones. Dios nos muestra la necesidad de santidad con Él. Pero Dios nos hace entender que hay un camino. La manera es solo, exclusivamente, únicamente a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y esto sucede cuando esto se hace real en nosotros. Nosotros vamos a la palabra y en la palabra limpiamos nuestra vida de toda actitud errada para con Él. Limpiamos nuestra vida cuando entendemos, porque nadie nace sino por la palabra de Dios. Dice, así pues que la fe viene por el oír. Así es pues que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano amado, nadie que no haya oído la voz de Dios tiene fe. El mundo está lleno de gente que piensa que tiene fe y todos dicen, no, claro, va a mejorar, no, tenemos que tener fe, va a mejorar. Pero eso no es fe. Fe es creer que lo que Dios dice se va a hacer. Y Dios ha dicho que el mundo va a terminar en un terrible caos. Y si te das cuenta, todo lo que sucede está apuntando a ese terrible caos. Por tanto, hay que ceñir los lomos con la verdad. Y hay que estar preparados. El Señor podría venir en cualquier momento. Entonces, hermano, pero todo esto que te digo, si tú no conoces la palabra, no lo vas a creer y vas a decir, es medio loco, esto no me cuadra, yo tengo mi propia percepción, yo creo que Dios es así es como yo creo, no creo que sea tan asá. Entonces, ¿cuándo tenemos un real conocimiento de Dios? Cuando vamos a la palabra. Y toda vez que vamos a la palabra, no solo sirve para conocer a Dios,
sino que también para conocernos a nosotros mismos. La palabra es como un espejo. De hecho, el mar de bronce, que era donde estaba, que era lo que contenía el agua del lavacro, que simboliza la palabra, estaba hecho de los espejos que dieron las mujeres. En esa época los espejos eran de bronce, y entonces las mujeres dieron sus espejos y estaba hecho de eso. Así que toda persona que se acercaba al lavacro, se descubría cómo era la gloria de Dios y sentía la necesidad de ser lavado. Bueno, luego de eso ya la persona entraba al lugar santo y en el lugar santo tenía una relación más cercana con Dios y de repente podía pasar al lugar santísimo, que era donde podía hablar con Dios cara a cara. Ahora, lo que quiero decirte es esto: no todos podían. No todos podían, era como Dios decía, y había un solo sumo sacerdote. Y dirás, ¿por qué? ¿Por qué Dios no permitía? Porque ese sumo sacerdote representaba al Señor Jesucristo. Otra cosa, para poder entrar ese sumo sacerdote tenía que ser completamente ungido por aceite, que era: solo si me guía el Espíritu Santo puedo llegar al lugar santísimo. Pasaré por todos estos lugares antes de llegar al lugar santísimo, y solo tendré éxito si me guía el Espíritu Santo. Así que el tabernáculo fue levantado de adentro para afuera, y voy a poner: no obstante, el creyente, para acercarse a Dios, lo hace de afuera para adentro. Es decir, Dios toma mi interior y a partir de ahí Dios empieza a revelarse y a glorificarse, y yo lo noto en el exterior, y con mi exterior yo voy buscando la presencia de Dios. ¿Saben? Tenemos por nuestro fruto la santificación. Así es que nuestra vida la vamos transformando. ¿Y sabe lo que sucede cuando el corazón de alguien ha sido tomado por la presencia de Dios? El exterior de ese alguien comienza a cambiar. Si era una mujer que se vestía con unas minifaldas que andaba provocando, de repente se siente incómoda de mostrarse. Si era de las que mostraba el ombligo, si era alguien que no le daba importancia a su cuerpo y se lo había pintado, y etcétera, etcétera, como hacen la gente pagana que no conoce a Dios, de repente empieza a estorbarle y empieza a ser transformado aunque fue transformado de adentro hacia afuera, esto se hace notorio de afuera hacia adentro. Hermano amado, el que Cristo esté en tu corazón se hace real en la manera como tú vives, en la manera como se te ve. A Dios no le importan las apariencias, claro que no le importan las apariencias, pero a Dios le importa el corazón, ¿verdad? Pero un corazón transformado da como resultado que cambian mis apariencias, porque Dios no llama a nadie ni ama a nadie para que la persona se quede como está. Dios sabe que el modo como estamos es ofensivo a Él, y a pesar de eso, siendo nosotros sus enemigos, nos ama tanto y nos cambia el corazón para que poco a poco nuestro exterior sea agradable a Él. Él nos cambió, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, hermanos amados, vemos que el tabernáculo fue levantado por orden de Jehová. Vemos que fue levantado de adentro para afuera. No obstante, el creyente, para acercarse a Dios, lo hace de afuera para adentro. Nosotros buscamos a Dios en la iglesia, nosotros buscamos a Dios en los hermanos, nosotros buscamos a Dios a través del pastor, y estamos procurando llenarnos de Dios y buscando las cosas que son de Dios. Bueno, y finalmente, y con esto cierro, es el tabernáculo. Todo el tabernáculo tenía que ser ungido completamente. ¿Sabe? Nadie busca a Dios por su propia voluntad. Todos buscamos a Dios porque Él nos buscó primero. Todos amamos a Dios porque Él nos amó primero. Todos somos santos porque el santo está en nosotros. Entonces, eso es súper importante que lo entendamos. Es súper importante que lo entendamos porque de lo contrario, podríamos empezar a tirarnos flores y decir: no, yo pues busqué a Dios. No. Y quiero decirte algo. La búsqueda de Dios
la búsqueda de Dios se hace por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Solo aquel que es tocado por el Espíritu Santo y convencido de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo que hace el Espíritu, te convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, a partir de que el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia y de juicio, el Padre te está arrastrando y te está insertando en el cuerpo del Hijo. A partir de ahí, amado de mi corazón, quien guía tu vida y la mía es el Espíritu Santo. El éxito tuyo, la paz tuya, el gozo interno tuyo dependerá de que tú dejes que el Espíritu Santo te guíe. Voy a poner aquí. No hay manera de acercarse a Dios sin un toque del Espíritu Santo. Él nos toca, Él toca nuestra vida para que nosotros podamos, acercarnos a Dios el Padre. El Espíritu Santo, perdón, es Dios mismo transformando, fortaleciendo, cambiando y quitando para que tengamos una correcta relación con Dios. Así que, amados, piensen en esto, se hace todo por la voluntad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están involucrados en la salvación. El tabernáculo apuntaba a la obra de Cristo en su totalidad y apuntaba a lo que Dios hace en nosotros y con nosotros. ¿Cómo era notorio que de verdad no era una presunción, de los israelitas el ser el pueblo escogido por Dios? ¿Cómo era notorio? Resulta que Dios respaldaba el que Él era su Dios. Fíjense lo que sucede en el versículo 34. Cuando todo ha sido hecho por Dios, acuérdense las veces que se ha repetido como Dios lo mandó, según Dios lo mandó, como Dios mandó. Y lo hicieron como Dios mandó, y lo hizo como Dios mandó. Y el éxito de Moisés, si usted me pregunta a mí, era eso: como, según y conforme, como Dios lo mandó, según los tiempos de Dios y conforme a las instrucciones de Dios. Y hermano, ¿sabe qué? Cuando todo eso está armónicamente organizado por el Espíritu Santo, cuando todo está puesto en orden por el Espíritu Santo, entonces, dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Usted es creyente no porque usted lo dice, o mejor dicho, usted es un creyente de verdad no porque usted lo dice, sino porque el Espíritu de Dios es notorio en usted. Dios es notorio en usted. ¿Sabe? Si usted es de los que necesita avisarle a todo el mundo que usted es cristiano para que le crean, usted necesita buscar más de Dios, porque cuando usted es de Dios, Dios se encarga de mostrar que usted es de Él. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hermanos amados, a Dios nos acercamos a su manera. Y cuando nos acercamos a su manera, nos acercamos porque Él lo ha permitido y porque Él lo ha patrocinado, para decirlo en un término actual. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? La gloria del Señor llena nuestra vida. Dice, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. A partir de que Dios se manifestó en medio de ellos, Dios dirigía para dónde iban. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. ¿Sabe qué me dice esto a mí? Dependencia.
No basta con ser el tabernáculo de Dios. No basta con que Dios me ha transformado de adentro hacia afuera. No basta con que yo lo busco y se hace notorio de afuera hacia adentro. No basta con eso. Es necesario que la gloria de Dios llene nuestra vida. Y es necesario que nosotros tengamos algo que muchos cristianos hoy se han olvidado. Y a veces a nosotros también se nos olvida. Dependencia. Dependencia. Hermanos, Dios no nos llamó ni nos salvó para que seamos independientes. Dios nos llamó para que seamos muy dependientes de Él. Y esto lo muestra. Si la nube se movía, ellos se movían. Si la nube no se movía, ellos no se movían. Y si era de noche y tenían una columna de fuego con ellos, y si la columna de fuego se movía, ellos sabían que tenían que marchar. Si la columna se movía y era de noche, empezaban a moverse de noche. Pero si la columna permanecía de noche, ellos estaban descansando. ¡Qué glorioso! Y quiero que piense, estaba erigido el tabernáculo y luego las tribus. Benjamín, Gad, Manasés alrededor. ¿Verdad? Vamos a estudiarlo más adelante eso. Y ese orden perfecto, hecho por Dios, como que los protegía. En una ocasión, un rey que se llamaba Baal Peor contrató a un rey que se llamaba Balac, que era rey de Baal Peor, contrató a un hombre para que los maldiga. Se llamaba Balaam. Y este profeta Balaam vino a quererlos maldecir, le iba a pagar para maldecirlos. Y todas las veces que se acomodó para maldecirlos no pudo. Y en determinado momento Dios se lo impidió. Y en determinado momento este hombre ve el orden precioso que Dios había puesto en el exterior de Israel. Y él personalmente, en lugar de maldecirlos, reconoció su error y dijo, dice el vidente Balaam, caído pero con los ojos abiertos, y comenzó a hablar y a bendecir a Israel. Hermanos amados, el propósito de que Dios deje escrita esta porción era que usted y yo entendamos que Él nos buscó, que Él está edificando nuestras vidas y que Él está haciendo la obra de adentro hacia afuera. Pero también que para que nosotros entendamos que nosotros debemos hacer notoria la obra de Él en nosotros, de afuera hacia adentro. Sean santos porque yo soy santo. Y sepamos que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros y que necesitamos depender de su guía, y que cuando la gente ve que el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas y ve cómo Dios ha ordenado nuestras vidas, la gente glorifica el nombre del Señor. Todo aquel que veía a Israel pues se maravillaba y glorificaba el nombre del Señor. ¿Sabe? Israel nunca fue temido porque ellos tuvieron un gran ejército. Israel fue temido porque Jehová de los ejércitos estaba con ellos. ¿Sabe por qué le tenían miedo a Israel? Porque Israel no peleaba, Jehová peleaba por ellos. ¿Sabe? Dios anunció eso para usted y para mí a través de ellos e hizo su obra a través del Señor Jesucristo y nos acercó a Él, nos aproximó a Él y se glorifica en mostrarse en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. El anhelo de mi corazón es que usted entienda esto y que a partir de ahora usted empiece a vivir como el verdadero tabernáculo de Dios en esta tierra. La presencia de Dios está en usted. Dios está trabajando en su interior. Haga que eso se haga notorio y real en su exterior. Haga que eso se haga real en su exterior. Y haga que eso sea notorio en su exterior. ¿Oramos? Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad y tu amor, Señor, y gracias por permitir que nuestra vida sea transformada por tu Espíritu Santo. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos y gracias por permitirnos estar reunidos esta mañana y por conocer tu palabra. En nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, los abandono porque ahí este es un día en que voy a ser un poco interrumpido por causa del amor de la gente. Bendiciones.